Buen día a todas y todos. El día de hoy vamos a hablar sobre la reforma constitucional de derechos humanos que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011 y que realmente es uno de los temas principales del primer módulo de este diplomado, los derechos políticos y su tutela, que es un tema realmente primordial para poder entender que los derechos políticos son derechos humanos, para entender cuál fue el cambio de lectura de la aplicación, respeto y protección de los derechos humanos en el Estado mexicano, las responsabilidades que tienen actualmente todas las autoridades del país para proteger nuestros derechos y es un tema fundamental para poder entender cómo se ha ido dando la tutela de los derechos políticos en las últimas 2 décadas, sobre todo. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar explicando cuál es el contenido que tiene este artículo primero constitucional. Lo que se pretende con con este video, con esta explicación, es complementar lo que ustedes ya tienen en la plataforma, con la información que ya tienen en el tema 2 y con las lecturas, pero me parece que también podríamos deconstruir e ir desmembrando cada una de las palabras y de los contenidos del artículo primero constitucional que, como ustedes verán, enseguida vamos a ver cómo el constituyente nos dijo varias cuestiones que tienen que ver con este artículo y que podemos ir descubriendo. Primeramente, recuerden que ya el título de la Constitución, título primero del capítulo primero de la Constitución cambió. Anteriormente nos hablaba de garantías individuales y pensábamos que teníamos algunas garantías individuales que solamente se encontraban en la primera parte de la Constitución, del artículo primero al artículo 29 constitucional. Sin embargo, podemos ver que esto actualmente no es así. Toda la Constitución, y si nosotros leemos todo el texto de la Constitución, en todos sus artículos podemos ver que se encuentra construida y con contenidos que tienen normas de derechos en todo, a lo largo de todo su contenido. Entonces, sobre todo los artículos 35, 36, 38, constitucional 34, constitucional que tienen que ver con las obligaciones y los derechos de los derechos políticos, de la ciudadanía, de la suspensión de los derechos políticos, pues no se encuentran en esa primera parte que nos enseñaron de alguna manera en nuestras universidades desde el artículo primero al artículo 29. En ese sentido, bueno, vamos a comenzar. El artículo primero constitucional actualmente tiene como título de los derechos humanos y sus garantías. El hecho de que ya exista un "y" entre derechos humanos y garantías está haciendo la diferencia. Por eso tenemos que hacer una pausa para reflexionar qué son los derechos humanos y qué se entiende como sus garantías, cuáles son y qué entendemos nosotros como garantía. Primeramente, podríamos decir que ustedes también leyeron en el tema primero de este módulo, en donde explicamos más o menos qué son los derechos humanos, les damos un panorama general, cómo se han ido construyendo desde la filosofía, la política y lo jurídico. Es el paso desde los primeros pensadores, después las luchas por la ciudadanía en contra del poder para que pudieran ellos también decidir y pudiéramos decidir sobre aquellas personas que nos van a representar, y luego posteriormente estos cómo llegan a juridificarse en las constituciones y en las leyes. Los derechos humanos entonces se entienden como aquellos valores, aquellos principios, aquellas prerrogativas, aquellos derechos subjetivos, aquellas libertades que todo ser humano y que toda persona tiene por el solo hecho de existir. Y que además asumimos que nosotros los tenemos también por ese respeto que nos merecemos y por la dignidad que nosotros tenemos por el hecho de estar en este mundo. En segundo término, podemos observar que cuando nos habla de sus garantías nos está haciendo una diferencia entre derechos humanos y garantías. Garantías quieren decir que son todas esas herramientas, mecanismos que nos sirven para la protección de esos derechos.
Es decir, actualmente ya tenemos que hablar de derechos humanos, y cuando hablamos de derechos humanos estamos hablando de normas, normas que se encuentran en los contenidos de todas las legislaciones, de las constituciones, de los tratados internacionales, y que eso es lo que vamos a interpretar. Las garantías son esos mecanismos que les decía, como por ejemplo el juicio de amparo, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, el juicio de revisión constitucional, el recurso de reconsideración, el recurso de apelación, es decir, todos estos mecanismos que nosotros tenemos y que las autoridades están obligadas a aplicar, o aquellos otros mecanismos que si bien no tienen una vinculatoriedad, como por ejemplo las recomendaciones que emiten las comisiones de derechos humanos, tanto la nacional como las estatales, o por ejemplo la CONAPRED o el INAI, todas sus resoluciones que emiten también tienen que ver con una protección de derechos humanos. Ahora bien, el primer párrafo nos dice la Constitución en su artículo primero, ¿qué es lo que nos quiere mencionar? Pues primeramente tenemos que observar que anteriormente nos hablaba de un otorgamiento de derechos la Constitución y de garantizar los derechos. Ahora tenemos un reconocimiento por parte del Estado de que nosotros tenemos derechos, y además que está dada ese reconocimiento. Quiere decir que nosotros tenemos anteriormente a la existencia del Estado estos valores, estas prerrogativas, estos principios. Y estos principios, que también pueden ser principios éticos, estas libertades, quiere decir que nosotros las tenemos, y tenemos el derecho de poder exigir de manera legítimamente a aquellos representantes que nos protejan esos derechos. En segundo término, anteriormente la Constitución nos hablaba de pues los individuos, ¿no?, que otorgaba los derechos a los individuos en el Estado mexicano. Actualmente nos habla de personas. El hecho de que habla de personas cambia en dos sentidos. Primeramente, pues tiene un sentido de perspectiva de género, en el que el individuo tenía una connotación, y de alguna manera se habla de una connotación masculina. Ahora, cuando hablamos de persona, tiene una connotación mucho más amplia, en donde estamos hombres, mujeres, y en donde se les puede proteger el derecho tanto de manera individual como de manera colectiva. Como aquellas personas en lo colectivo, estamos hablando de comunidades indígenas, pueblos indígenas, grupos étnicos, o naciones que no tienen su propia, no tienen territorio, es decir, o también en algún momento ya se está hablando de personas físicas o personas morales que también tienen derechos. La Corte Interamericana ya se ha empezado a meter por ahí también con los derechos de las personas morales. Entonces quiere decir que también en este primer párrafo nos amplía la noción de a quiénes se nos están reconociendo los derechos. Por otra parte, en el mismo párrafo podemos encontrar que dice: se reconocen estos derechos en la Constitución y en los tratados internacionales. Y tratados internacionales que el Estado mexicano ha ratificado. Quiere decir que nos está poniendo a la Constitución y a los tratados internacionales en un mismo nivel, en donde las normas que se encuentran en una y otra están reconocidas. Cuando dice tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano, no necesariamente tienen que ser tratados internacionales que sean de derechos humanos. Cuando nos dice nada más tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano, no nos está diciendo específicamente que tengan que ser de derechos humanos, como pueden ser tratados que tengan que ver de comercio, tratados que tengan que ver con el derecho aduanero, tratados que tengan que ver con el derecho internacional privado, es decir, aquellos tratados que tengan normas de derechos humanos. Ahora bien, así también este mismo artículo nos dice, como ya les decía, las garantías para su protección. Eso quiere decir que eran aquellos mecanismos que nos están hablando para la protección de estos derechos. Sin embargo, hay que ver que el último enunciado de este párrafo nos dice: cuyo ejercicio no puede restringirse ni suspenderse a menos y en los casos y condiciones que nos diga la Constitución. Y ahí es algo que vamos a ver en el siguiente módulo, pero siempre hay que recordarlo y tenerlo en la mente, sobre todo cuando nosotros hablemos del control de constitucionalidad y convencionalidad de las normas de derechos humanos. ¿En qué nivel vamos a hablar de la supremacía constitucional de derechos humanos, sobre todo aquellas normas de derechos humanos que se encuentran dentro de tratados internacionales o jurisprudencia internacional que pueda beneficiar a la persona, pero que en su contraparte esa misma norma esté restringida, o ese mismo derecho esté restringido en la Constitución? ¿Qué es lo que vamos a aplicar? Se los dejo para que lo podamos comentar
en el siguiente, en el módulo 2, donde hablaremos de este control y en donde nos meteremos a hablar qué dijo la Suprema Corte. Ahora bien, vamos a pasarnos al segundo párrafo de la Constitución, que nos dice que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a la persona. Aquí podemos encontrar parte también del fundamento del control de constitucional y convencionalidad que veremos posteriormente, porque nos habla de que todas las normas que están en la Constitución y los tratados internacionales se interpretarán conforme a ellos. Y cuando nos habla de esa interpretación, tenemos que hablar de que las normas, ya no hablamos de jerarquía de leyes, sino hablamos de normas de derechos humanos, en donde hablaremos de un conjunto, un catálogo de estas normas que nos servirán para observar cuáles serán las que apliquemos en casos concretos. Las autoridades tienen que observar. Además, en este mismo párrafo podemos observar que se nos incluye tanto esa cláusula de interpretación conforme de las normas como el principio pro persona. El principio pro persona quiere decir que todas esas normas que nosotros tengamos en nuestro haber en algún momento dado tienen que ser buscadas siempre frente a la tutela más favorecida de la persona. Esto es lo que nos dice el segundo párrafo constitucional, pero además hay que considerar que en el momento en que nos habla de normas de derechos humanos es que nos está hablando que todos los contenidos de la legislación, de la Constitución y de los tratados internacionales tienen que observarse que esos contenidos son los más importantes porque pueden tener ya sea porciones normativas o en general cuestiones que tienen que ver con derechos humanos. Y cuando hablamos de derechos humanos, pues como ya vimos en la primera parte, estamos hablando también de derechos políticos. Si nosotros nos vamos al párrafo tercero, en el párrafo tercero nos habla de todas las autoridades tienen estas obligaciones, claro, de acuerdo a sus competencias, de la obligación de promover, respetar, proteger los derechos humanos. Cuando hablamos de todas las autoridades, estamos hablando tanto del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Nosotros podemos observar en la supervisión de sentencia del caso Hellman contra Uruguay, que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 13 de marzo de 2013, ella dice ahí que quienes están obligadas a observar las normas de derechos humanos de mejor manera en los estados nacionales que han firmado esos tratados internacionales, que son los que nos refiere el párrafo segundo y el párrafo primero de este mismo artículo, son todos los órdenes y todas las autoridades del país. Ejecutivo, legislativo, judicial, los órganos desconcentrados y los órganos autónomos, de tal forma que pues la Constitución no distingue y está hablando de autoridades jurisdiccionales y de autoridades administrativas. En ese sentido, pues nos habla de que todos aquellos órganos que están en nuestro estado, que sirven a la ciudadanía, que son servidores públicos, tienen una función primordial de tutelar los derechos humanos. Ustedes se fijan, no podemos observar o podemos observar que existe en nuestro país y en todos los países, pero en todos los países, algún órgano de gobierno o algún órgano o alguna autoridad que no tutele un derecho humano. Todas las autoridades tutelan un derecho y esa es la función principal de una función pública. Y eso es también, esa función pública también lo hacen las autoridades electorales, como las autoridades administrativas, los OBLES, los organismos públicos locales electorales, el INE, el Instituto Nacional Electoral, y los tribunales electorales, tanto los tribunales electorales locales como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en manera en que tutela, además de los derechos políticos, va a tutelar todos los derechos humanos que se encuentren relacionados con el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva y además la tutela efectiva de los derechos políticos, cuestión que también vamos a entrar un poco más adelante en los siguientes módulos. Y además también vamos a ver que en este mismo módulo pues tenemos también la descripción de los diferentes conceptos de los que nos habla el párrafo tercero en la aplicación de los derechos humanos, es decir, principios rectores de la aplicación de los derechos humanos, como vemos que son la universalidad, la progresividad, la indivisibilidad, la interdependencia, y también hay otros principios como la inalienabilidad y también la igualdad. La igualdad como principio primordial y transversal en la aplicación de los derechos humanos en todos sus ámbitos, la universalidad como aquel principio que va a
a regir para todas las personas independientemente de nuestras circunstancias en la sociedad, que nuestras circunstancias también las podemos leer, es decir, ese principio de igualdad lo podemos leer en nuestro artículo también primero, párrafo quinto, a lo que también nuestra Suprema Corte de alguna manera llama categorías sospechosas. Es decir, cuando encontramos alguna discriminación en la tutela de nuestros derechos por cuestiones étnicas, por cuestiones socioeconómicas, por género, por orientación sexual, por raza, cuestión que está un poco en veremos, ¿no? La raza, y otros por la cuestión indígena y otras condiciones. En segundo lugar, también hay que pensar que cómo hacemos universalizable estos derechos cuando nos encontramos en diferentes situaciones. Ya sea también por ser mujeres, por ser personas con discapacidad, por ser personas que nos encontramos con la enfermedad del VIH-Sida, portadores del VIH-Sida, también personas privadas de la libertad, los niños, las niñas, a cómo se nos hace universalizables estos derechos, es decir, poderlos cumplir de manera efectiva. La indivisibilidad también lo veremos en los textos, por ejemplo, de Sandra Serrano y de Daniel Vázquez, en donde nos habla que esa indivisibilidad quiere decir que nosotros no partimos los derechos, no podemos dividir los derechos, yo te doy la mitad de mi libertad y pues puedes gozarla, sino que estos son de alguna manera enteros, son absolutos para cada persona. Si bien pueden suspenderse, pero no los podemos dejar de tener. La interdependencia también la podemos ver y lo veremos también en las sentencias, que ningún derecho puede desprenderse de otro. El hecho de que nosotros tengamos un derecho, estos van en consecuencia con la aplicación de otros derechos. No podemos aplicar derechos aislados, sino que todos van relacionados. Nuestra libertad de expresión, con nuestra libertad de información, con nuestra libertad de petición, por ejemplo, también van todos unidos. Nuestro derecho a ser votados va unido también con la libertad de expresión, por ejemplo. Y finalmente tenemos el principio de progresividad. Es un principio que también veremos cuando hablemos del control de constitucionalidad. Sin embargo, no hay que perderlo de vista porque es el hermano del principio pro persona y estos dos en conjunto hacen que la cláusula de interpretación conforme funcione. Es decir, la progresividad de los derechos humanos nos habla que no podemos ir hacia atrás, no podemos restringir los derechos y de alguna manera ya los tutelamos, sino que hay que buscar la maximización en pro de la persona. Y finalmente, pues nos habla que el Estado debe de prevenir, investigar y sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos. En el caso de los derechos políticos, pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sí busca resarcir los derechos en sus sentencias, obligando a las autoridades responsables a que ejecuten las sentencias de los derechos políticos. Como ven, sí podemos ir desmenuzando, desmembrando de alguna manera qué nos dijo el constituyente en el artículo primero constitucional, cómo podemos leer ahora la aplicación de las normas de derechos humanos que van de la mano con el ejercicio de la función pública, con la obligación de los funcionarios públicos de aplicar los derechos a la ciudadanía. Y cuando hablamos de los derechos políticos dijimos que realmente estos son los que tenemos que ejercer de primera mano para poder legítimamente pedir a las autoridades que nos cumplan la protección de los demás derechos, ¿sí? Porque para ello están, para protegernos los demás derechos. Con esto de alguna manera yo termino explicándoles a grandes rasgos un panorama general de lo que es el artículo primero constitucional, de cómo se modificó la lectura del artículo primero constitucional y tener en la mente siempre que actualmente ya no hablamos de una jerarquía de leyes, sino tener siempre en el centro de toda nuestra atención, de toda autoridad y de toda ciudadanía, que la protección primordial es la persona. En el centro de todas nuestras decisiones tiene que estar el beneficio, protección de mejor manera de la persona.